Crea una sensación de que están tratando de conseguir mis cosas. Vale. Terrible. Sí. Y así lo tengo en mi filtro de spam, pero lo miro y cada titular es sobre personas robando. Alguien entró en la casa de alguien, este perro me mordió, este es un perro rabioso que anda por ahí, hay esta persona sin hogar que está gritando y atacando a la gente, y así sucesivamente. Siento vivir en este barrio. Es como Beirut. En los 80, no puedo ni salir de casa. Simplemente no miro al de al lado, lo ignoro. Nunca lo abro porque sé que están diseñados algorítmicamente para poner eso frente a ti cada vez para que hagas clic en ello, porque así es como respondemos a ese tipo de cosas de manera natural. No hay más. Así que tienes que ser capaz de callar esas cosas y mirar lo que realmente puedes controlar en tu vida. Así que tengo este desagrado visceral por lo que está sucediendo en Ucrania. Porque estuve en Ucrania recientemente y siento que me he identificado muy fuertemente con su lucha, ¿verdad? Y no puedo. Esa indignación, cada vez que leo algo al respecto, me enloquece. Así que solo dejo de leer lo más posible. Leo cosas que son un poco racionales e inteligentes y les envío dinero y ya sabes, dono tanto como puedo y los ayudo prácticamente. Pero no me permito tener ese tipo de sentimiento de indignación todo el tiempo. Así que alguien tiene que escribir un libro, alguien tiene que instruirnos sobre qué ignorar y a qué prestar realmente atención. Así que hay cosas que puedes controlar, injusticias que están ahí, que podrías controlar votando mediante ciertos, al reunir un movimiento, al, ya sabes, lidiar con el cambio climático, no tratando de reciclar cada pequeña cosa en tu casa, sino haciendo algo realmente mucho más macro en el mundo. ¿Sabes? Unirte a algo. Hay cosas que puedes hacer y eso es positivo y es una forma de canalizar ese tipo de energía oscura que tienes en ti para un propósito positivo. Pero es totalmente disruptivo y te distrae por completo y te debilita y te drena de energía caer en esos agujeros de conejo y dejarte caer en ellos. Así que tienes que aprender el arte de qué ignorar y a qué no prestar atención y entender que estás programado para ver ese tipo de alertas rojas, botones en Facebook o en Nextdoor o donde sea que estén. Y es negativo, es como una ráfaga de dulces y tienes que evitarlo. Y nos está alejando de nuestro propósito que cada uno de nosotros tiene. Quiero decir, para mí ese es el aspecto más perjudicial de esto. A menos que tu propósito sea organizar y ser un activista. La gente pregunta sobre el lado oscuro de la naturaleza humana, tema que exploré en mi libro. Todos tenemos un lado oscuro y agresión oculta. Todos envidiamos. Todos tenemos sentimientos de grandiosidad. Todos tenemos impulsos agresivos. ¿Cómo lo manejas? Y yo digo que la manera de lidiar con eso es canalizarlo en algo positivo y prosocial. Y eso podría ser plasmarlo en tu arte, desahogar esa ira y esa indignación en algo con lo que la gente pueda identificarse. O puede ser en organizar algo. Eso podría ser tu propósito en la vida y, de hecho, hacer algo positivo. Así que esa es la única manera en que podrías realmente usar esa energía para algún tipo de tarea o propósito en la vida. Has estado discutiendo últimamente un poco en algunos de tus canales sobre los roles masculinos y femeninos, digamos, y las crisis de la danza masculina y femenina, así como la crisis de la masculinidad en sí, la crisis de la feminidad en sí. ¿Te gustaría ampliar un poco sobre eso? Creo que podríamos probablemente tomar 3 o 4 horas para explorar todo esto en profundidad. Pero me sorprendieron algunas de las cosas que dijiste, porque estoy completamente de acuerdo en que, así como no se nos da un mapa de carreteras cuando llegamos al mundo sobre cómo encontrar nuestro propósito, creo que también hay un mapa de carreteras muy conflictivo que se nos presenta, y de hecho, múltiples mapas de carreteras conflictivos sobre lo que significa ser masculino o femenino, o alguna combinación de ambos, que por supuesto todos somos alguna combinación de ambos, solo que en diferentes grados. Bueno, sí. Así que los hombres tienen un lado femenino que si intentas reprimirlo, saldrá de otras maneras. Y las mujeres tienen un lado masculino. Creo que Jung describió esto muy bien con el anima y el animus, lo cual creo que es extremadamente real. Son tiempos muy, muy confusos, tanto para los hombres como para las mujeres. En este momento, no sabemos los roles. Todo es tan fluido. Es muy difícil, sobre todo si eres joven.
Las jóvenes creen que todo debe ser igual y que las mujeres merecen. Y claro, es justo. Igual paga, mismas oportunidades. No debería haber prejuicios, ni acoso, ni nada. Pero al mismo tiempo, en las redes sociales se trata de lucir perfecto. La apariencia es crucial. Si no eres guapo, estás en apuros. Muchas jóvenes están muy confundidas por esto. Están recibiendo señales confusas, ¿verdad? Y los chicos están incluso en una circunstancia quizás aún peor, donde ser masculino se ve como algo negativo. Así que ya no tenemos ideales de lo que constituye una buena forma positiva de feminidad y una buena forma positiva de masculinidad. De hecho, incluso pensamos que no debería haber nada así. No existe algo así como ser masculino o femenino o lo que sea. Es muy, muy confuso. Y así, ¿sabes? Pienso en rasgos masculinos que considero muy positivos, que deberían estar ahí para contrarrestar el tipo de seducción de Andrew Tate por la que muchos jóvenes están cayendo. Y es una especie de fuerza interior donde estás, de alguna manera, en control de tus emociones. No eres invulnerable, etcétera, etcétera. Pero puedes aceptar la crítica, puedes tener momentos de fracaso y te recuperarás, pero tienes una especie de resiliencia interior y una especie de fuerza interior, una especie de calma tranquila que creo que solía ejemplificarse en íconos del cine, como un tipo Gary Cooper, ¿verdad? Y ese tipo de sentido de calma interior, donde no estás histérico, no te estás molestando por todo lo que sucede, donde tienes una especie de fuerza interior y confianza y puedes soportar lo que Ryan Holiday habla mucho sobre el estoicismo. Puedes soportar todas las dificultades de la vida, pero tú, tener esa ciudadela dentro de ti es una forma de masculinidad muy, muy poderosa en oposición a que se trata de dormir con muchas mujeres, tener coches realmente rápidos, ya sabes, ser abusivo y ser un matón, etcétera, etcétera. Estas son señales de debilidad, de inseguridad, y ser masculino debería ser un sentido de seguridad, confianza interior y fuerza interior, ¿verdad? Y eso es lo que deberíamos venerar en nuestra cultura y deberíamos tener íconos así, ¿de acuerdo? No significa que no haya un papel para los hombres que no son masculinos o que tienen más de las virtudes femeninas. Hay un rol para eso, y vemos eso, en muchos ámbitos de la vida. Y luego debería haber un modelo positivo para las mujeres, ya sabes, donde en lugar de que sus apariencias sean juzgadas por sus apariencias y tener que conformarse a los ideales de lo que es atractivo o no, se trata de ser increíblemente poderosa y competente y tener experiencia y tener mucho éxito en tu carrera en lugar de ser continuamente juzgada por tu apariencia, lo cual es muy dañino. Así que estos son tiempos terribles. Quiero decir, me siento afortunado de haber crecido en una época en la que había este tipo de modelos a seguir. Y pienso en mi padre, que era un hombre muy callado. Y él era básicamente un vendedor de clase media. Él simplemente vendió durante toda su vida. Vendió suministros químicos para una empresa, pero era muy digno, trataba bien a las personas. Él era muy tranquilo y muy callado, pero también era muy empático. Ese fue mi modelo a seguir para lo que creo que es una buena energía masculina. Creo que muchos no tienen eso y están perdidos. Y así, no sé cuál es la respuesta a eso. No puedo realmente producir eso de la nada, pero desearía poder. Bueno, ciertamente hoy en día hay muchos más, digamos, ejemplos y opciones, de cualidades masculinas y femeninas, disponibles para la observación, debido a las redes sociales y a Internet. Y como señalaste antes, una característica clave para convertirse en un ser humano funcional, especialmente en la actualidad, es aprender qué ignorar. Digo, hay una idea interesante en los círculos sobre nutrición y salud, que nunca antes en la historia humana los seres humanos han podido acceder a una variedad tan amplia de alimentos que difieren de lo que comían sus antepasados. Y no me refiero ni siquiera a los ancestros antiguos. Quiero decir, si creciste en el área de la bahía, como yo lo hice en los años 1970 y 1980, había algunos restaurantes étnicos, pero comíamos lo mismo, ya sabes, 15 o 20 alimentos una y otra vez.
Y luego, eventualmente, eso explotó en docenas de opciones y más, y comidas de fusión y todo tipo de cosas. Y así que hay esta idea en las comunidades de nutrición de que no estamos programados para pensar y discernir tantas opciones diferentes de alimentos y para probar tantos sabores distintos, mientras antes la gente comía de una forma en cierta temporada, según su región y estación, etc. En una línea similar, ahora nosotros y los niños también estamos abrumados con una serie de diferentes opciones sobre cómo expresarse, tanto la masculinidad como la feminidad, pero hablando en términos generales. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se elige, verdad? ¿Cómo se decide? ¿Qué es qué? Funcional, lo que funciona, lo que es mejor, lo que soy, ¿verdad? Todos se preguntan, ¿quién soy yo, verdad? Creo que todo adolescente se pregunta, ¿quién soy? Los adultos no se preguntan, pero ¿quién soy? Me pregunto aún. Vale, bien. Quizás debería cuestionarme eso más. Pero creo que claramente hemos ido más allá de un precipicio con estas cosas. No creo que todavía estemos en el punto en el que estemos inclinándonos hacia el borde de la confusión. Creo que los jóvenes están realmente confundidos porque en el momento en que uno asume un conjunto claro y, digamos, equilibrado de atributos masculinos y femeninos, o tal vez se inclina un poco más hacia lo masculino o un poco más hacia lo femenino. Es como si hubiera 1.000.000 de ejemplos diciéndote que eso está mal. Lo sé. Y luego a veces tiene la tendencia a anclarse a, bueno, no, tengo razón porque así soy yo, y de repente estás en una batalla más grande. Entonces ya sabes, Gary Cooper es genial, me encantan sus películas. Pero ahora tenemos 1.000.000 de variaciones sobre Gary Cooper que no se parecen en nada al Gary Cooper del que tú y yo estamos hablando. Y mucha gente ni siquiera sabrá de quién estamos hablando. Sé que no lo sabrán. Cierto, soy un dinosaurio, pero quizás esto ilustra el punto. No es que seas un dinosaurio, sino que no hay un único o incluso un conjunto de ideales masculinos o femeninos. Así que elegir modelos a seguir es algo que realmente, verdaderamente internalicé de tu libro, Maestría. Sí. Sabes, pasé años solo, y no hablaré de cuando me preguntaba, ¿qué haré? Sabes, tengo 13. Mi hogar estaba destrozado. No hay parecido con la realidad que era antes. Sabes, ¿quiénes son los hombres en mi vida a los que voy a orientar? Y afortunadamente para mí, me asigné mentores, supieran o no. Sí. Eso realmente me ayudó, y los cambié, como recomiendas. No había. Comprendí un proceso de ruptura e integración, combinando elementos diversos. Realmente creo que eso es lo que se requiere. No tiene que ser 100% Gary Cooper. Puede ser 10% Robert Greene, 10% alguien más, 5% esto, y crear un gráfico circular de quien uno desea ser, en un contexto dado. Pero cuesta. Toma un poco de trabajo y discernimiento, pero Dios, eso es poderoso. Realmente el crédito es para ti porque ya sabes, fuiste un mentor para mí. Ni siquiera te diste cuenta de la manera en que forjas y organizas la información. Había más. Pero el dominio es donde aprendí a hacer eso. Y esto no es un podcast. Es un discurso de ventas para la maestría, pero Dios realmente me enseñó, está bien, tengo un asesor de posgrado. Ella era maravillosa y brillante, pero no sabía cómo explicarme muchas cosas. Así que encontraba a alguien más para eso, y a alguien más para la otra cosa, y a alguien más para la otra cosa, y juntos creábamos un patchwork de mentores excelentes que me convencieron. Sí. Así que creo que hay un papel para ese proceso que explicas en el dominio, en el contexto más amplio de quién convertirse como persona. Y eso incluye ideales masculinos y femeninos. Sí, es un proceso continuo en tu vida. Así que a quién te aferraste cuando tenías 14 o 15 años cambiará cuando tengas 19. Tuve una serie de personas así. Mi profesora de inglés que me marcó profundamente, quien me enseñó a escribir. Internalicé su voz. Cuando fui a Berkeley, tuve un profesor allí que se convirtió en una especie de padre sustituto en Berkeley, a quien admiraba profundamente por su nivel de erudición. Se volvió un modelo intelectual. Más tarde, al escribir mi primer libro, conocí a Just Elfers, un empaquetador que entendía el negocio. Él me salvó un poco. Él fue una especie de mentor para la siguiente fase de mi vida. Así que seguí encontrando personas, pero tienen cualidades positivas, cualidades que admiran. No son perfectos. Todos tienen fallos. Y quizás veas demasiados defectos. Sigue tú, quiero a alguien nuevo. Pero no está mal. No es como si estuvieras violando algún código o lastimándolos. Te pasas a otra persona. Pero el sentido de encontrar personas cuyas cualidades admiras
No aprendemos de las personas solo siguiendo sus ideas. Recogemos su energía, su espíritu. Ya no necesariamente recoger mi energía o espíritu de leer al maestro, aunque tal vez lo hiciste, no lo sé. Pero cuando estás interactuando con ese profesor en Stanford o lo que sea, no es solo verbalmente. Hay una especie de comunicación no verbal que está ocurriendo. Estás internalizando algunas de las cualidades positivas que viste en ellos y encontrando esta serie de mentores, porque yo lo llamo padres sustitutos. No puedes elegir a tu padre y a tu madre, pero puedes elegir estos ideales para ti. Puedes elegir a estos mentores en tu vida. Puedes reescribir un poco la historia de tu familia y encontrar esa figura paterna que nunca tuviste al aferrarte a esta persona. Pero debe ser la persona ideal, alguien con quien conectes emocional y mentalmente y tenga las cualidades que anhelas. Bueno, quizás te avergüence al decir que desde que era un estudiante de primer año en la universidad, que es realmente cuando cambié mi... Desde la universidad, mantengo un cuaderno con nombres de personas que admiro y trato de emular en ciertos aspectos. No en todos, por supuesto. Y ciertos nombres han sido tachados, pero la mayoría de ellos han sobrevivido. Y ciertamente después de leer Maestría, tu nombre hizo esa lista. Espero no ser descartado. No, ¿qué va? No. Y a través de la maestría en lectura, había nombres adicionales. Sabes, tuve la gran desgracia de haber tenido a los 3 de mis asesores académicos morir por suicidio, cáncer, lo cual suena trágico. La broma en mi campo es que no quieres que yo trabaje para ti. Eso es lo que todos dicen, pero al estar esencialmente huérfano científicamente, sí, porque hay una fuerte relación de mentor y aprendiz en la ciencia y la progresión a través de la trayectoria profesional, me obligó a salir y encontrar a otras personas, y también a aprender a, entre comillas, cuidar de mí mismo en el contexto profesional. Y recibí mucha ayuda, pero no puedo enfatizar lo suficiente cuán valiosa es esa práctica. Y así cuando uno mira el panorama de opciones en redes sociales, quiero decir, estas son literalmente solo opciones de personas para, ya sabes, lo llamamos seguir, pero, ya sabes, probablemente debería llamarse de otra manera porque seguir, ya sabes, se queda corto en comparación con emular o intentar emular. Pero creo que en el contexto de los ideales masculinos y femeninos, esto es tan crítico, pero es como si el buffet de comida fuera tan enorme ahora, ¿verdad? Quiero decir, tienes cada cocina sobre la mesa. Y no estamos preparados para eso. Y sé personalmente que me pongo muy agitado y molesto si voy al mercado y tengo que elegir entre 30 artículos y no tengo idea de lo que quiero, me pone realmente de mal humor y molesto. Mientras que si sé, está bien, no puedo tener esta comida, no puedo tener aquella, solo estoy buscando esto, está bien, es fácil, no toma 2 horas, no me hace perder el tiempo. Demasiada elección es muy perjudicial para el ser humano, creo, y por eso estamos volviendo a lo que dije originalmente. Cuando tienes ese sentido de propósito sobre tu vida, sobre lo que es importante, no solo infecta tu carrera, sino que infecta todo lo que haces. Entonces, ya sabes, comer esta comida me va a drenar la energía que necesito para crear esta cosa que significa tanto para mí. Y la energía y sentir mi cerebro activo y vivo es valor crucial. Vale, no comeré tanto azúcar. No es bueno, ¿no? Significa que no me voy a indignar por estas cosas en Internet porque es una pérdida de tiempo. No puedo hacer nada. Simplemente se alimenta de mí, ya sabes, de mí. Olvido la parte del cerebro que es como la amígdala o lo que sea, ¿verdad? Así que no quiero ir allí, ¿verdad? Y así sucesivamente, todas estas cosas en las redes sociales. Algunas son buenas, algunas son interesantes. Puedo seguir los podcasts de Andrew Huberman y disfruto eso y aprendo mucho de ello. Muchos podcasts no sirven, no me ayudan en nada. Así que te da este tipo de filtro y este radar para eliminar esas 100 opciones diferentes que nos vuelven absolutamente locos. Y sé que tal vez estoy parcialmente, tal vez estoy un poco, no sé, odio decir eso, tal vez estoy parcialmente en el espectro o algo así, pero no soporto tener demasiadas opciones. Me vuelve completamente loco. Así que siempre tengo que canalizar mi energía en algo, en cosas que son productivas. Descubrir tu propósito en los 20 te da la capacidad de elegir modelos positivos para tu vida. Estos son los guías. Y la cosa sobre seguir a las personas. En las redes sociales es tan fácil, es solo un clic, no significa nada. Una relación de mentoría requiere trabajo, requiere coraje, porque tienes que acercarte a alguien y pedirle físicamente su ayuda.
Y muchas personas me escriben y dicen que tienen miedo de pedirle a esta persona importante y poderosa que sea su mentor, ¿verdad? Así que implica un sentido de coraje social donde tienes que involucrarte literalmente con otro ser humano a quien admiras y que crees que es poderoso. Así que es construir tus habilidades sociales, etcétera. Es una habilidad que crece. No puedes solo seguir, no puedes solo ver charlas. Tienes que involucrarte con ellos y tienes que superar algunos de tus miedos y tus ansiedades en el proceso. Y podría añadir a eso, creo que todo lo que dijiste es absolutamente cierto y creo que involucrarse en las diversas herramientas que recomiendan es inmensamente útil. Creo que escuchar sobre un libro es genial. Leer es mejor aún. Pensar en un libro es que leas es incluso mejor que eso. Y luego anotar tus propias ideas y escribir un libro, bueno, esa es la gran victoria, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo, creo que eso es lo que el universo quiere de nosotros. No es para escribir un libro, sino aplicar esto a diversos proyectos. Quieres poder pensar por ti mismo, ¿verdad? Así que no solo estás absorbiendo ideas de otras personas y de alguna manera imitándolas y aprendiendo solo los aspectos exteriores de sus ideas. Quieres de alguna manera digerirlas y luego hacer que lentamente se conviertan en tus propias ideas al interactuar con ellas y al pasarlas a través de tu propio lente. Así que algún día es un libro que está agitando en mí, es el arte de pensar y cómo usar ese tipo de proceso y profundizar en él. Y hablé mucho sobre eso en uno de mis podcasts, que podría ser la semilla de un libro, pero es la diferencia entre el pensamiento muerto y el pensamiento vivo. Las ideas pueden estar vivas o muertas, y una idea viva es algo que entra en tu cerebro desde una fuente externa, un filósofo, un artículo, alguien que admiras, alguien que odias, y luego lo absorbes y piensas en ello y decides, voy a transformarlo en esto y voy a hacerlo vivo y convertirlo en algo que sea parte de mí. Otra parte de una idea viva es, tienes una idea que te llega sobre un libro o un proyecto o algo sobre el mundo y piensas que tal vez eso no es realmente cierto, tal vez lo opuesto es cierto, y pasas por un proceso y lo repites una y otra vez y reflexionas sobre ello y refinan esta idea y tal vez se convierte en su opuesto y a través del proceso de reflexionar y corregir y revisar lo conviertes en algo vivo, algo que está vivo dentro de ti una y otra vez. Y lo que impide que las personas pasen por ese proceso, que sería el tema de mi libro, es básicamente la ansiedad. Porque creo que la forma en que manejas la ansiedad es la cualidad más importante en la vida. Determinará si tendrás éxito, si encontrarás tu camino profesional o si no podrás hacerlo. No sé si puedes seguir esa idea en absoluto, pero la ansiedad es una señal para ti de que no entiendes algo, de que hay un problema allá afuera que no puedes resolver. Y así, la mayoría de inseguros se aferran a algo rápido y fácil para aliviar su ansiedad. No entiendo este problema. Oh, debe ser A. A debe ser la respuesta porque esta persona dijo eso, ¿verdad? Y así no desarrollas la capacidad de pensar, no desarrollas la habilidad de ir al siguiente nivel. Pero si tomas esa ansiedad y dices, está bien, tal vez A es respuesta. Empiezas con A, pero luego piensas, quizás no sea, quizás B es. Eres capaz de superar tu ansiedad y avanzar más y más y más. No te apresuras a buscar la primera respuesta disponible que encuentres, ¿verdad? Puedes refinar procesos fácilmente. Y así, en tu carrera, si tienes ansiedad por el éxito, si tienes ansiedad por el dinero, vas a tomar las decisiones equivocadas. Pero si eres capaz de lidiar con esa ansiedad y decir, tal vez tenga que pensar más profundamente sobre a dónde voy, tengo que encontrar otras alternativas, entonces tomarás una mejor decisión cada vez. Así que si eres una persona creativa, es muy, muy desafiante tener esa hoja de papel en blanco frente a ti, ese libro que no has escrito, esa película o lo que sea. Estás lleno de mucha ansiedad y tienes que lidiar con eso. Si lo transformas en algo creativo y productivo, ocurrirán cosas grandiosas. Crearás una obra maestra. Así. La habilidad de manejar la ansiedad y no ceder a la gratificación inmediata es, para mí, señal de alguien creativo que inventará, a diferencia de quienes solo reciclan ideas obsoletas. Amén a eso.
Una vez me dijeron que la ansiedad nos convierte en niños a todos nosotros y no en el sentido positivo de ser infantiles. Nos regresa a un modo donde sentimos una completa falta de control. Y estoy completamente de acuerdo en que poder gestionar la ansiedad y trabajar en armonía con ella, ya que no podemos deshacernos de ella. No. Quizás tampoco deberíamos, ¿verdad? Porque es señal de algo que no entendemos, que despierta curiosidad. Un proceso o algo externo o ambos. Creo que eso realmente resuena. Y creo que muchas personas se beneficiarán de escuchar eso porque creo que escuchamos la palabra flujo y simplemente todos imaginamos. Incluso yo me sorprendo imaginando que, ya sabes, cuando Robert Greene se sienta a escribir, es como si hubiera una hoja en blanco y luego simplemente medita y luego, boom, salen estos libros. Pero, siendo realista, seguro hay mucha angustia y conflicto interno. Oh Dios, ni idea. Así que mi proceso es 95% dolor y tal vez 2,5% éxtasis. Y no sé qué serían los otros 2,5%, pero así que escribo una historia porque en mi nuevo libro y en la mayoría de mis libros siempre empiezo con una historia de la historia, etc. Y es tan malo. Simplemente no puedo creer lo malo, lo plano que es, lo mucho que apesta. Me da pena. Me odio. Voy, lo analizo y cambio palabras. Sara, empiezo a mejorarlo un poco. La segunda versión es un poco aceptable, pero aún apesta. Si lo dejo salir sería vergonzoso. Trabajo, es angustiante, ¿sabes? Y mi esposa puede decirte que soy un ser miserable cuando eso sucede. Todo se ve negro para mí en ese momento. Y sigo adelante. Así que, si se diera a mi ansiedad, y esto le sucede a muchos libros y escritores, simplemente publicaría esa segunda versión, que no es muy buena, no es muy sólida, no está bien pensado. Porque mis ideas, cuando las miro por primera vez, digo, eso no es real. Eso no es lo que realmente está sucediendo aquí, Robert. Te has perdido. Quieres dar con lo real de esa historia. Así que profundiza más y más, con más fuerza. Así que no me rindo y digo, aquí está el capítulo. Tengo que mejorar. Tiene que ser mejor. Hasta que finalmente, después de 2 meses de lucha, parece que ha llegado al lugar donde quiero que esté, ¿verdad? Pero utilizo esa ansiedad para seguir mejorando y haciéndolo mejor. Y cuando llego a ese punto, la historia es buena, mi esposa la lee, luego mi editor, me siento genial. Tengo ese momento de alegría del 2%, pero vino a través de toda esa ansiedad. Pero puedo decirte que la sensación de satisfacción cuando termino un capítulo es bastante increíble. Cuando termino un libro, es mejor que cualquier tipo de experiencia con drogas que alguien pueda tener. Es una sensación tan maravillosa de logro y superando todas las barreras, ¿sabes? Así que mi proceso implica mucha ansiedad y lidiar. Por eso hablo de ello y quiero escribir un libro. Gracias por contarlo. Llevo años con un libro y ahora me siento mejor, pero claramente necesito reducir aún más. Pero en otros ámbitos de la vida yo conozco bien esa ansiedad abrumadora. Dices, llegaré a esta meta y luego veré. Pero incluso dividirlo en etapas ya genera ansiedad. Es solo eso, pero en algún momento genera suficiente inercia para que simplemente tropieces hacia adelante en el proceso y luego sigas adelante. Así que tratando de no lastimarse demasiado. Muchos se beneficiarán de oír esto. Seguro que sí. Hablando de ansiedad. Tienes un clip en internet al que proporcionaremos un enlace en las notas del programa, que creo que es absolutamente fabuloso sobre cómo encontrar una pareja romántica y o sacar más de una relación romántica existente. Lo que dije, recuérdamelo. Oh, es tan bueno. Un punto en particular que recuerdo. Que creo que es tan cierto es que debe haber al menos uno. Y probablemente varios. Puntos de verdadera convergencia en términos de los intereses o gustos de uno. Que vayan más allá de como qué comida le gusta a alguien o ya sabes qué tipo de casa quiere vivir, sino que en realidad se remonta a estas primeras formas de deleite. Y mencionaste, que para ti, y por lo tanto presumiblemente para tu pareja, que saben que un amor y respeto mutuo por los animales es una de esas cosas dentro del contexto de su relación,
¿verdad? No es que nuestro amor por los animales sea un requisito. Para mí, seguro que nunca podría salir con una mujer que no amara a los animales. Mi hermana solía burlarse de mí de que, si una mujer me daba una tarjeta de cumpleaños o una tarjeta que tenía un dibujo de un animal en particular, del cual soy particularmente aficionado. Tengo una hermana mayor, y solía decir, oh no, se acabó, se ha ido. Por suerte no es simple. Pero hay verdad en lo que decía. Es necesario, pero no suficiente. Pero tal vez podrías elaborar un poco más sobre esta noción de interés convergente.